Servir al Señor es de las cosas más importantes, privilegio grande que todos tenemos, que el Señor nos da a todos de poder de alguna manera servirle a Él. Y el servicio está relacionado puntualmente con la adoración. Fue Jesús quien le dijo a Satanás precisamente cuando lo enfrentó en la tentación: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio pareciera como la misma cosa. Servimos al Señor mientras lo adoramos mientras le servimos, y estamos llamados a eso, a adorarlo a Él y a servirle a Él. Los invito a leer el texto de San Mateo capítulo 4. Vamos a leer 3 versículos, del versículo 8 hasta el versículo 11. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. Aquella ocasión cuando Jesús fue tentado por Satanás. Solo vamos a leer una parte de este relato, el versículo 8 al 11, que dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Atrevido. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Alabado sea el Señor. Cierre sus ojos un momento y dígale: Señor, háblame en esta mañana por medio de tu palabra viva, tu palabra que es como espada de dos filos que penetra nuestro corazón y nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Tu palabra que es como lámpara en nuestro camino, Señor. Aquí estoy con un corazón dispuesto para recibir tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Lo primero que sugiere esta palabra que acabamos de leer es que el diablo existe. Algunas personas por ahí pretenden decir: ese no existe, y él feliz de que piensen que no existe. Sí, sí existe. La Biblia dice que sí existe y que se enfrentó al mismo Señor Jesús en este episodio de la tentación. Jesús tuvo que enfrentarlo. De hecho, cuando Jesús iba ya a encaminarse a morir en la cruz, dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el apóstol Pablo escribe a los Efesios en Efesios 6:12: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces sí existe y tiene poder y tiene influencia sobre el mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y se le ha permitido tener dominio sobre las personas y sobre los reinos que no están todavía sometidos a nuestro Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, que antes de recibir a Jesús andábamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y también dice la Escritura que cuando nosotros nos convertimos al Señor, somos librados de la potestad del aire y de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora estamos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no está bajo el señorío de Cristo está expuesto a la influencia y al poder de Satanás. ¿De qué lado estás tú? Espero que estemos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero es real, la Biblia nos habla de este poder. Lo registra también San Marcos, este episodio, y en el registro de San Marcos le dijo Satanás a Jesús: te ofrezco todo esto porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Y le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo. Dice que lo subió a un monte muy alto. De los montes altos que hoy conocemos, ¿cuál sería de pronto? Por allá quizá al Everest lo llevó y desde allí le dio una vuelta y le mostró todos los reinos del mundo y la grandeza de ellos. Y dice: todo esto es mío, está bajo mi dominio, todo esto te daré si postrado
ay, postrado, tenía que arrodillarse ante él. El enemigo siempre ha querido ser adorado y ser servido. Y mucha gente hoy, sin darse cuenta, le sirve y lo adora y le cree y lo sigue. Cuando se niegan a seguir al verdadero Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, queda una sola opción: quedar bajo la influencia y el poder del enemigo y servir a Satanás, a sus propósitos de alejar a las personas de Dios. Entonces es verdad que tiene influencia y que desea ser servido y ser adorado. Pero aquí también nos dice esta palabra que Jesús enfrentó a Satanás con la palabra escrita. 3 veces, en 3 oportunidades, Jesús le dijo: escrito está. Y por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios, que cuando viene algún pensamiento o algún concepto del enemigo, nosotros podamos discernir y decir: escrito está. Mi Biblia dice así, Dios dice así. Y ante eso Satanás no tendrá otra opción sino alejarse. Dice la palabra: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y una manera de resistirlo es declarar lo que Dios dice. Escrito está, dice el Señor. Y le citó una escritura que está en el libro de Deuteronomio, donde dice precisamente esto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿La podemos repetir? Escrito está. A ver, todos juntos. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si quiere la cita, Mateo 4, versículo 10. Ahí está, ¿verdad? Mateo 4, 10. A ver, todos juntos. Escrito está. Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Una vez más repitámoslo. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por favor, díselo al que tienes al lado. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al que está al otro lado: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y quiero compartirle 3 maneras como podemos nosotros entonces servir a Dios, adorarle y servirle. La primera es que servimos a Dios en la consagración personal. Esto sugiere que si hay que adorarlo a Él y servirle solo a Él, tenemos que consagrarnos, entregarnos, rendirnos solo a Él y tener una devoción y una dedicación a Él, que incluye una vida personal de oración. Como dijo el Señor: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Una vida consagrada donde tú te apartas para hablar con Dios, para estar con Él, para adorarlo a Él en tu devoción personal. No solo el domingo, todos los días debes tener un tiempo con Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese tiempo de oración ha de ser también un tiempo para leer la Biblia. Los cristianos deberíamos ponernos la meta de leer toda la Biblia cada año, es decir, no una vez al año, sino leer la Biblia toda completa una vez al año. Esto se puede hacer leyendo 20 minutos o media hora diario, 3 o 4 capítulos diarios. Podemos leer toda la Biblia en un año y saber qué dice, qué no dice, y seguirla leyendo y volverla a leer. Y si ya la has leído varias veces, vuelve a leerla, porque esto hace parte de nuestra adoración y nuestro servicio al Señor. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, cuando permitimos que Él nos hable a través de la palabra. Esto sugiere también que debemos cantarle salmos, adorarlo, no solo el domingo, no solo en la iglesia, sino continuamente dedicar nuestro corazón. Canciones tan hermosas, fundamentadas
en la Biblia como las que acabamos de cantar hace un momento, ¿verdad? Y que ahí a solas con Dios tú le puedas decir: yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti. En cada respiración y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Pero que le cantes al Señor. Dice la palabra en el libro de los Salmos: cántenle aún estando sobre sus camas. ¿Qué es lo que hacemos hoy normalmente sobre las camas antes de ir a dormir? No me diga. Ya sabemos qué se hace ahí. Pero aquí se sugiere que nos consagremos y le sirvamos al Señor. Y esto incluye también la santidad de vida, el poder honrar al Señor con la obediencia a su palabra. Hacemos conforme a su palabra y no podemos hacer otra cosa sino seguir su palabra. Me llamó la atención hace unos añitos atrás que hacía yo un devocional con un grupo en la Contraloría de Soledad Atlántico. El contralor y un grupo de la oficina, mediante uno de los funcionarios que era cristiano e iba a nuestra iglesia, abrió ese espacio y él quería que por lo menos una vez a la semana oráramos con ellos. Y estuve yendo por espacio casi de un año. En la alcaldía de Soledad, en ese momento, era una de las más de mayor corrupción. No sé si todavía lo sigue siendo en la costa. Bueno, en todo el país vemos esto. Pero interesante con este grupo orar y buscar al Señor. Y un día, leyendo la palabra del Señor, llegamos al asunto de no adulterarás. Y entonces él me dice: pero pastor, ¿eso sí es posible? Que un hombre pueda en el tiempo de hoy ser fiel a su esposa. Le dije: pues yo me he mantenido fiel. Dice: no lo puedo creer. Y me decía: no lo puedo creer. ¿Cómo así? Y para él era como tan sorprendente. Y para el mundo hoy en día es sorprendente que una mujer sea fiel, o que un hombre sea fiel, o que un joven sea casto y puro y fiel, porque se ha consagrado a Dios primeramente. Pues estamos llamados a marcar esa diferencia. La consagración y el servicio a Dios incluye que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo, y le decimos no al mundo, al pecado, a la corriente de concupiscencia y de laxivia y de mentira y de engaño del mundo, y nos consagramos a Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso dice la Escritura, alabado sea el Señor. Primero entonces nuestra consagración personal. En segundo lugar, servimos a Dios en la comunión con la iglesia, en la comunidad. En medio de ella hay espacios para servir a Dios, pero el solo hecho de estar allí y de congregarnos y reunirnos con el pueblo de Dios, nos reunimos para servir a Dios. Cuando una mañana como la de hoy nos levantamos con esa disposición, quizá desde muy temprano o desde ayer, estás preparando el momento, y cuando alguien te invitó a otras cosas, tú le dijiste: no, mañana en la mañana yo estoy ocupado porque voy a adorar al Señor, me reúno con el pueblo de Dios a adorar al Señor. Y esta mañana, cuando te despertaste y te bañaste y desayunaste, o de pronto no alcanzaste, y prendes el carro y te vienes con tu familia, ¿vienes a qué? A adorar y a servir a Dios, porque este tiempo lo dedicamos a Dios. Cuando desplazamos otras cosas, cuando nos disponemos a servirle a otros hermanos en medio de la iglesia, a los que son líderes de jóvenes, de adolescentes, de parejas, a hacer cualquier actividad, a preparar cosas. De esa forma está pensando y sirviendo a Dios en medio de la iglesia, congregándose, teniendo comunión con la iglesia, ofrendando, diezmando. Eso también lo hacemos porque servimos a
Dios. Reconocemos que Él es el dueño de todas las cosas, es la fuente de toda provisión, que Él nos da la salud, que Él nos da la provisión, que Él nos da el empleo y nos da el negocio, la empresa o la manera de lo que recibimos, lo recibimos de su mano. Y la Biblia nos enseña que honremos al Señor con nuestros bienes, que demos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y si bien aquí no lo recogemos, ahí en el lobby encontrará un buzón que dice diezmos y ofrendas, ahí puede depositarlas en un sobre con su nombre, o en la cuenta de la iglesia. Cada iglesia tiene su manera de hacerlo, pero de esa manera, cuando hacemos eso, ¿por qué lo hacemos? Porque escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y de esas maneras, en medio de la iglesia, adoramos y servimos, y cada uno también con sus talentos al servicio de los demás, sus capacidades. El que es médico, el que es abogado, el que es arquitecto. Bueno, de alguna manera encontramos el que es psicólogo. Busca ayudar a otro y usar su talento, su don, su conocimiento para servir en medio del pueblo del Señor y hacia afuera también. La Biblia dice que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. También dice que debemos considerarnos unos a otros y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, a que hagamos buenas obras. Si bien las buenas obras no nos salvan, ni nos hacen mérito de la gracia de Dios, no, Dios nos ama. La gracia está completa, consumado es el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Pero el Señor nos invita por medio de buenas obras a bendecir a otros y a honrarlo a Él, a servirle a Él y a ser instrumentos en las manos de Dios para la bendición de otros. Y todos lo podemos hacer. ¿Cuántos creen eso? Y lo hacemos. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso todo lo que hacéis, dice la palabra, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que en todo sea Él glorificado y conocido. Número 1, servimos al Señor con una consagración personal. Número 2, servimos al Señor con un compromiso con el pueblo de Dios y la casa de Dios, donde nos congregamos y donde crecemos y donde servimos. Y número 3, servimos a Dios en el cumplimiento de la gran comisión hacia afuera. La gran comisión es lo que Jesús le encargó a los discípulos cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Eso es lo que el Señor, por encima de todo, quiere hacer a través de su pueblo en este mundo: proclamar su palabra y su salvación a los que no conocen del Señor. Y sabe, no es complicado hacer discípulos, predicar al Señor. Alguno dice: pastor, es que yo no tengo mucho conocimiento, y si me cogen a preguntas, ¿yo qué voy a decir? Es que lo que tienes que decir es sencillo. ¿Sabes cómo compartir de Cristo a otros? Se dicen 4 cosas. Número 1, Dios te ama. ¿Sabes Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Le puedes decir a alguien: Dios te ama? En cualquier lugar. Gente que está pensando que Dios se olvidó de ellos, que por su pecado Dios está enojado todo el tiempo con ellos y que no merecen la gracia de Dios, y que venga una voz de un joven, de una señorita o de un varón que le diga: mira, hay un Dios real que te ama y está interesado en ti. Pero también, en segundo lugar, hay que decirle que es pecador, que la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que por ser pecadores estamos expuestos a la condenación eterna. Por eso Cristo vino para salvarnos. ¿De qué? De la condenación, de esa desconexión de Dios a causa del pecado. Todos somos pecadores.
Todos de una u otra manera hemos quebrantado la ley de Dios. Hay que decirle a las personas eso, que hay una manera de vivir que es contraria a lo que Dios quiere, y que cuando desconocemos su palabra y sus mandamientos, entonces nos hacemos pecadores y convictos delante del Señor, enemigos de Dios, aunque Dios nos ama a pesar de ser pecadores. Pero el pecado limita la bendición de Dios sobre nosotros. Hay que reconocer el pecado y arrepentirse del pecado. Número 3, eso es fácil decirlo, ¿cierto? Pero tenga cuidado al decirlo, porque se puede meter en un problema. A nadie le gusta que le digan que es pecador y que lo que está haciendo es malo. Pero si tú te identificas como pecador y dices que yo también soy pecador y todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos, eso hay que decirlo y la persona debe entenderlo. Hoy en día las personas necesitan escuchar eso. Número 1, que Dios los ama. Número 2, que somos pecadores. Número 3, que Jesucristo es la única solución al problema del pecado, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos, que Él es el único camino, es la única esperanza para el pecador. Y número 4, que lo debes recibir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él vive, serás salvo, serás perdonado, que solamente al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, eres salvo, eres perdonado, te constituyes hijo de Dios. Entonces, ¿qué hay que decir? 4 cosas. Número 1, que Dios te ama. Número 2, que eres pecador. Número 3, que Jesucristo es el único camino. Número 4, debes recibirlo. Y si dice que sí, pues lo guías a orar y a recibir a Cristo y lo traes el domingo a la iglesia. ¿Complicado? Y si te preguntan sobre la Virgen, no, pues qué pena, eso no es lo que estamos hablando, ese no es el tema de lo que quiero compartir. Yo quiero compartir de ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Ya habrá momento para hablar de eso. Te cuadro una cita con alguien que te puede explicar mejor que yo ese tema, y cuadra una cita con otro, y ya. Venga, pero hábleme de eso, de los diezmos y de esto. Pero es que ese no es el tema. Yo lo que te quiero hablar es del evangelio, de las buenas nuevas, que Dios te ama, que eres pecador, que Jesucristo es el único camino, que tienes que recibirlo. Pero ¿cómo es eso del diablo y del apocalipsis y del anticristo? Y a veces nos enfrascamos en esas discusiones y perdemos lo que realmente tenemos que decir. ¿Qué es lo que tienes que decir? Que Dios te ama, que eres pecador, que Jesucristo es el único camino, que debes recibirlo, y que si lo recibes tienes todo con Dios y eres hijo de Dios. Y no lo recibes, te puedes ir al infierno mañana. Ese es el evangelio, ¿ok? No tienes que ir a enseñar teología ni doctrina. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros lo podemos hacer. El Señor quiere que le sirvamos de esa manera. Hay gente que de pronto está en un lecho muriéndose de una enfermedad terminal, que necesita que vayas a orar por él y a decirle esas 4 cosas. De pronto hay alguien que tiene la soga lista pensando suicidarse y necesita escuchar esas cosas. Servimos al Señor cuando estamos dispuestos a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cumplir la gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. El que no creyere será condenado. Así de sencillo. ¿Podemos servir al Señor con eso? Hay alguien en su trabajo, hay alguien en su estudio, hay alguien en su vecindario que necesita escuchar eso y decirle: ¿te han hablado alguna vez del evangelio? Bueno, por ahí me han invitado a la iglesia. ¿Me permite 5 minuticos? No, solo tengo 2. Listo, en 2 se lo comparto. Y le podemos compartir el evangelio y guiarlo al único Salvador, a la única salvación en Cristo. Podemos servirle al Señor de esa manera. Es la gran comisión para la iglesia. Entonces servimos a Dios con una consagración personal, ¿verdad? Servimos a Dios en medio de la comunidad cristiana y servimos a Dios afuera predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos, sí, comprometernos, porque escrito está. ¿Qué está escrito?
No le entendimos nada, pero así dice. A ver, todos juntos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora hay una diferencia entre simplemente involucrarse y comprometerse. Se la voy a ilustrar de la siguiente manera. En una fábula dice que había una gallina y un cerdo en una granja, preocupados por un misionero que no tenía para el desayuno. Y a la gallina se le ocurrió que podían resolverle el problema. Y le dijo al cerdo: ¿por qué no le preparamos un desayuno al misionero? Y el cerdo dijo: ¿y qué le vamos a dar hoy? Ella dijo: pues démosle huevos con jamón. Yo pongo los huevos. Oh, sí. Jamón de cerdo. Para que haya jamón de cerdo, el cerdo tiene que comprometerse y dar la vida. La gallina simplemente se involucra, pone algo que todos los días sabía hacer y se va. En el servicio al Señor está llamado no solo a involucrarte y a poner ahí una ofrenda o a hacer un esfuerzo mínimo y ya, chao. Porque el Señor Jesús se comprometió con nosotros y puso su vida por nosotros. Se entregó de tal manera que debemos decir como Pablo: yo también me entrego así. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para servirle a Él, para adorarlo a Él. Me comprometo con Él y me entrego totalmente a Él. No solo me involucro, me comprometo. Siempre en la comunidad cristiana hay tres clases de personas. No sé de cuál eres tú. Unos son los que trabajan para que las cosas sucedan. Detrás de esta reunión hay muchas personas trabajando para que todo suceda bien y en orden para la gloria de Dios. También hay otro grupo que son los que observan como espectadores lo que otros hacen. Oye, qué chévere lo hacen, ¿no? Y se van y listo. Y hay otro grupo que ni se imagina lo que está pasando. Nada más despistados. ¿Qué grupo eres tú? ¿De los que están trabajando y sirviendo para que las cosas pasen y el nombre del Señor sea conocido y glorificado? Porque has dicho: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿O eres espectador de cómo, qué bonito lo que otros hacen para Dios? Tienes la oportunidad de vincularte también. O de aquellos que con indiferencia dicen: ¿quién sabe? El Señor nos llama al servicio a Él. ¿Y sabe por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quizá hay alguien hoy escuchando esta palabra aquí o en la casa que no le ha entregado su vida al Señor, que ha servido a otras cosas, a sí mismo o a otros intereses, o ha estado ajeno a la vida de Dios. Hoy tienes la oportunidad de entregarle la vida al Señor, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hoy puedes rendirle, ofrecerle tu vida al Señor. Y el mayor privilegio es poder servir a los propósitos de Dios, glorificarlo a Él. Y el Señor ha prometido que donde Él está, estaremos también los que le servimos y los que le seguimos y lo reconocemos como Señor. Hagamos una oración por aquellas personas que necesitan recibir a Jesús. Si alguien aquí por primera vez quiere comprometerse o reconciliarse, tal vez porque lo hizo en el tiempo pasado pero ahora no lo está haciendo, hoy debe reconocer que Jesucristo es el Señor y decir como dijo Josué: yo no sé los demás qué harán, pero yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Y puedes orar conmigo y decir esta oración: Señor Jesús, gracias, porque te comprometiste por mí hasta la muerte. Te comprometiste por amor para perdonar mis pecados, entregando tu vida por mí. Me amaste de tal manera hasta alcanzarme y hasta permitirme hoy estar escuchando una vez más tu palabra. Hoy tomo la decisión no solo de involucrarme, sino de comprometerme contigo, Señor.
Dile al Señor: te entrego mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero obedecer a tu palabra. Perdona mis pecados. Séllame con el Espíritu Santo. Hazme un hijo de Dios. Transforma mi vida. Y quiero ser un instrumento útil en tus manos, que tú puedas usar para la bendición de muchas personas en esta ciudad y en este país. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Dile al Señor: aquí estoy. Te necesito, Señor. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos y que es el único Salvador, y recibo la salvación que hay en Él por la fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Voy a invitar a los que están aquí que se pongan en pie y levantemos nuestras manos al Señor un momento y le consagremos al Señor nuestra vida, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Dile al Señor: por la gracia tuya soy lo que soy. Por la gracia tuya tengo lo que tengo. Por la gracia tuya tengo salud, tengo vida, tengo empleo, tengo empresa, tengo negocio, tengo familia, tengo recursos, tengo un lugar donde vivir, tengo un vehículo. Por la gracia tuya, Señor. Tu gracia no ha sido en vano. Y lo más importante, te tengo a ti. Gracias por estar conmigo. Dile: gracias por ser mi Dios. Gracias porque a pesar de mis debilidades, Señor, no me has dejado, no me has desamparado. Gracias, Señor. Aquí estoy. Levanto mis manos a ti, Señor. Y así como tú se lo dijiste clarito al enemigo, a Satanás, yo lo repito hoy. Es una máxima de tu palabra. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo quiero vivir bajo esa norma. Dile al Señor: yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero adorarte solo a ti. Yo quiero servirte solo a ti. Que todo lo que hago de alguna manera pueda traer honor a ti, gloria a ti, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. Úsame a mí. Dile al Señor: usa estas manos para sostener al débil, para alentar al de poco ánimo, al que tiene manos caídas, rodillas paralizadas. Dile: usa estos labios, dame una palabra de consuelo, de ánimo, una palabra divina, una palabra tuya, para levantar a otro, para indicarle el camino. Usa mis labios, Señor. Usa mis ojos. Usa mi inteligencia, usa mi carisma. Usa, Señor, mi conocimiento, mi profesión. Usa mis recursos, Señor. Y ahí donde tú me has colocado, ahí quiero ser una luz que resplandece en medio de la oscuridad. Ahí quiero marcar la diferencia. Ahí quiero que tú te reveles a través de mi vida a otros que necesitan conocerte, Señor. Dile al Señor: usa mi vida, Señor. Me rindo a ti, Señor, una vez más.